Bienvenidos al devocional del diario Pan, este día 3 de marzo. Vamos a pasar al capítulo 2 de Romanos, donde el apóstol Pablo, después de escribir muy claramente de la condición de los que pudiéramos llamar han rechazado abiertamente a Dios, ahora va a hablar de la gente religiosa. Sí, versículo 2 dice: ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos? ¿No ves que desperdicias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Qué importante declaración. Muchas veces podemos, los que sí vivimos conectados a ser parte de una iglesia y creemos en Dios, caer en el juicio a los demás y perder de vista pecados que nosotros tenemos. Y a veces al cometer un pecado y no ver consecuencias inmediatas, podemos caer en lo que dice el versículo 4, ¿sí? Y desperdiciar las riquezas de la bondad de Dios, su tolerancia, su paciencia, y no reconocer que su bondad quiere llevarnos al arrepentimiento. La bondad de Dios no es que está solapando el pecado, no es que lo está ignorando, no es que no le importa. Sí le importa y sí le duele, pero nos ama tanto que nos da tiempo para recapacitar y arrepentirnos. Su bondad, su paciencia, su gracia, lejos de ser una licencia para pecar, debe de ser la más grande motivación al arrepentimiento, al reconocer cuánto nos ama. Pasando al versículo 14, dice: de hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos aunque no tengan la ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Así sucederá el día en que, fíjate bien, por medio de Jesucristo, Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi evangelio. Y aquí nos habla de la conciencia, donde el Espíritu Santo trae convicción. Aún sin tener una ley escrita, hay esa ley en el corazón. Y a la persona sensible al Espíritu, abierto y dispuesto a obedecer a Dios, va a venir esa conciencia de lo que está bien y lo que está mal. Y muchas veces nosotros, pues la verdad, nos basamos solamente en lo que podemos ver y podemos llegar a conclusiones muy equivocadas. Ahí en el versículo 16 dice que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona, las verdaderas motivaciones detrás de las acciones, lo interior que el ser humano no ve y solo vemos lo exterior. No debemos de caer en juicio. Es gran parte de lo que está enfatizando este capítulo, sino al contrario, extender bondad, misericordia como Dios lo hace, y más bien enfocarnos en nuestras áreas de lucha, de debilidad, y buscar con la ayuda del Espíritu Santo ir rindiendo esas áreas para ir siendo moldeado, cambiado, transformado por medio del Espíritu cada vez más a la imagen de Cristo Jesús. Señor, gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu paciencia. Ayúdanos a reconocer para rendir esas áreas de nuestra vida que no te honran. Perdónanos, Señor, perdóname a mí. Y Señor, perdóname también cuando juzgo a otros y señalo. Al contrario, yo no conozco su trasfondo, yo no conozco las motivaciones del corazón. Mejor lo dejo todo en tus manos y más bien pido tu ayuda en mi vida, en mi interior, en mis luchas y debilidades.
Hazme más y más como tú, Señor Jesús. Lo pido todo en tu nombre, Cristo Jesús.